Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. La Universidad de Alicante está hoy en día muy de actualidad y está muy de actualidad pues, por el conflicto que hay con la Facultad de Medicina, con el título de Medicina en nuestra universidad. Y es que, bueno, en un principio se dijo que sí y luego pues se recurrió a la Universidad Miguel Hernández y al final pues le dieron la razón y ha quedado un poco en suspenso, ¿no? Veremos cómo queda, pero desgraciadamente pues estas cosas no benefician. Lo primero a la universidad, pero después al alumnado, ¿no? Un alumnado que desgraciadamente pues está lidiando no solo aquí en nuestra tierra, sino también en toda España con una preocupante politización de la universidad, ¿no? De los campus universitarios, en el cual pues en las elecciones al rectorado en ocasiones pues parecen más campañas políticas que campañas académicas, ¿no? Y unos rectores que en ocasiones parecen pues creer tener más poder del que de verdad pues tienen, ¿no? Está muy en boga y siempre lo ha estado, desgraciadamente, en los últimos años. Ya hemos visto pues el escándalo de el máster pues codirigido por la presunta cátedra o presunta, pues porque sí que es verdad que luego la Complutense lo explicó y dijo que cátedra no solo tenían cátedra los catedráticos, sino que hacía referencia a la especialización de un conocimiento pues de Begoña Gómez en la Complutense, ¿no? Todos los conflictos que afectan a la universidad, los que más perjudican desgraciadamente es al alumnado. Perjudican, no sé si se acordarán, con el título de la Universidad Rey Juan Carlos, pues en el máster de Cristian Cifuentes, ya estoy hablando pues, de hace bastantes años, también el máster de Pablo Casado, ¿no? Por poner nombres, ¿no? Es decir, eso al final a quien más perjudica, desgraciadamente todos los conflictos que afectan a las universidades, a los que más perjudican, pues es al alumnado, porque les evita o les impide estar centrado en lo que de verdad importa, que es formarse, ¿no? Y a veces da la sensación de que el profesorado, de que los órganos de dirección de las universidades están más centrados en las filias que en su trabajo real. Y eso, precisamente, lo que genera, y precisamente más allá, ¿no? Entran varios factores, ¿no? Pero en la Universidad Rey Juan Carlos en su momento se vio claro, es la devaluación de los títulos de universidad. Hoy en día un título de universidad no vale lo mismo que hace 20 años, ¿no? Por mucho que la comunidad intente cerrar filas y decir que sí, la realidad es que las universidades privadas están adelantándoles y cada vez hay más matriculados en las universidades que no dependen de lo público y cada vez hay menos apuesta por la universidad pública. Y deberían reflexionar. Tiene también que ver pues, con unos planes de estudio que en ocasiones están anticuados, están obsoletos, y eso tiene que ver con un personal que se ha acomodado, que no tiene pues, unas evaluaciones permanentes, aunque en ocasiones se intente aparentar de que sí lo tienen, y los que más pierden son el alumnado y la calidad de nuestras universidades, que por mucho que se diga, todavía dista mucho de estar a la vanguardia, de estar a la altura de la de otros países. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Traemos y nos vamos como siempre a nuestra librería de cabecera, Pincho Nanco. Y uno de los problemas que tiene la universidad, me estoy acordando de Jesús Vega, profesor en su momento y ahora buen amigo, que me dijo en Petit Comité, mi profesor de Teoría del Derecho en primero, dijo, la universidad se ha convertido en una guardería para adultos. Y son unas declaraciones que la verdad que me marcaron y me acuerdo como si fuese ayer cuando me lo dijeron. Pero delante traemos pues un libro
que viene un poco al caso, ¿no?, de esas declaraciones y de la situación de la universidad actual, ¿no? Un sistema en el cual parece que mascan cada vez más el temario y cada día parece más accesible pues tener una alta cualificación, aunque el nivel pues no sea el que había años anteriores. Para entender esto, no solo en la universidad sino en la escuela, traemos el libro de Gregorio Luri, La escuela no es un parque de atracciones. Un libro elemental para hacer autocrítica, y esto deberían también leerlo los profesores para mejorar en su docencia y no conformarse con los índices, con los rankings y con cosas que al final tampoco plasman la realidad de los campus españoles. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis y bueno, seguimos. Este va a ser pues el último programa de este serial especial sobre la universidad, ¿no? Empezamos hablando del profesorado, después de la administración de la universidad, y este último pues no podía faltar uno de los elementos más importantes del ámbito académico, porque sin alumnos no hay academia que valga, ¿no? Y hoy pues me acompañan en esta mesa, como siempre, ya un clásico, Enrique Herrero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias de nuevo. Un placer. Ya es como tu casa esta. Sí, sí, desde luego. Sí, sí. Pero lo pasamos bien, ¿eh? Nos pasamos bien y me habéis tratado muy bien. Me alegro. También está Antonio García. ¿Qué tal? Buenas, muy bien, un poco nervioso. Bueno, tranquilo, hombre. Que estamos como en casa. Exactamente. Enrique lo sabe, ¿eh? Tú eres estudiante de Ingeniería Informática. Correcto, ¿no? de tercero. Muy bien. Y también está Cristina Moliner. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días, muy bien. Tú eres estudiante de Educación Física, ¿no? Sí, estoy en primero y muy contenta. Muy bien. Me hizo gracia cuando estábamos hablando porque tú estudiabas Física. Sí. Y pasaste a Educación Física. Me hizo gracia el cambio, ¿no? Es un cambio un poco curioso. Pero bueno, circunstancias de la vida. Decidí en segundo año cambiarme a la carrera de CAF y estoy muy contenta. Era una carrera que también siempre he tenido en mente y la verdad que una decisión que no me arrepiento para nada. No estéis nerviosos, esto cuenta como evaluación continua, ¿eh? Tú encárgate de... ¿no? Vale. Precisamente hablando, ¿no?, de educación continua, la broma, ¿no?, de tu cambio de carreras, hay un tema, ¿no?, yo también porque he sido estudiante, que nos preocupa especialmente al alumnado, ¿no?, que es los planes de estudio, ¿no? Hay un poco la sensación de que hay unos planes de estudio que podrían mejorar, ¿no?, que podrían actualizarse. No sé si vosotros tenéis esa sensación. Antonio. Sobre todo en mi caso, que es la ingeniería informática, que además es un campo que está en constante evolución, es un problema que notamos mucho en nuestra universidad. Además, yo soy presidente de la Reunión de Estudiantes en Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática, que es una asociación que recoge a todo el estudiantado de Ingeniería Informática de España, y es una problemática que vemos en todas las universidades, que vemos que en la materia que se imparte hay cosas que hasta el profesorado dice: vais a aprender unas cosas que no os van a servir para absolutamente nada. Y es algo que ya no solo en mi carrera, sino en la Escuela Politécnica, en el resto de ingenierías, se nota cada vez más que hay un problema con la actualización del material docente, que es que se queda atrás con respecto a la sociedad actual y cómo está la tecnología a día de hoy. Sí, yo creo que en la Universidad de Alicante tenemos que hacer un esfuerzo de ponernos al día y sobre todo en determinadas áreas hay que hacer el movimiento de las titulaciones, de actualizar temarios, de ponernos más al día, de contactar con las empresas, con los empleadores, buscar las habilidades que necesitan, que necesitan los estudiantes desarrollar durante su carrera para que luego puedan salir al mercado laboral y que no encuentren esas dificultades. Yo creo que es una labor que tenemos siempre que llevar a cabo. Nuestros planes de estudio se modificaron todos hace 12, 13 años, que es cuando implantamos los grados.
Yo creo que es tiempo, en algunos puede ser que no sea necesario porque son cuestiones más asentadas, pero en otros claramente necesitamos actualizar los planes de estudios para adaptarlos a lo que la sociedad nos está demandando ahora mismo. ¿Qué está demandando la sociedad que crees que no está cumpliendo la universidad? Pues sobre todo en áreas muy tecnológicas, exactamente eso, el ofertar titulaciones que estén al día en los últimos avances tecnológicos, porque eso es lo que está demandando la sociedad. Y no solamente es cuestiones tecnológicas, sino también puede haber desarrollos, por ejemplo, en ciencias sociales o en ciencias o en lo que históricamente eran las humanidades, que también tenemos que hacer una actualización en ese sentido a las demandas actuales de la sociedad. Es decir, no es la tecnología ahora mismo está evolucionando muy rápidamente en determinadas áreas, por ejemplo, con la inteligencia artificial, y necesitamos implantar en la Universidad de Alicante la inteligencia artificial, y no solamente la inteligencia artificial tiene impacto en lo que serían las carreras tecnológicas, sino tiene impacto en todos los campos del estudio. Entonces, hay que hacer una gran labor en ese sentido. Bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, la tecnología es un área que está en constante crecimiento, evolución, y yo creo que debe adaptarse a todos los grados, a todas las carreras, y ya no solo aquellas que están relacionadas con la inteligencia artificial o con la informática, de todos los ámbitos, ya sean de letras, de ciencias del deporte, ya que es eso. O sea, tenemos unos planes de estudio que yo creo que todavía se quedan un poquito atrás de lo que es la demanda social de hoy en día, porque los estudios son algo que debe estar en constante evolución. Y sí que yo también como estudiante he hecho un poco a faltar esa adaptación un poco más actual de los estudios. Sí. En tu grado, por ejemplo, ¿qué echas en falta en ese plan de estudios? Bueno, sí que debo añadir que este año se ha hecho un pequeño cambio en el plan de estudios, y algunas actividades prácticas se han cambiado. Tenemos, digamos, menos asignaturas orientadas a la teoría y más a la práctica. Y bueno, la educación física también es un mundo que está en constante cambio y debemos tener muy presentes, ya que son muchas las nuevas profesiones que están saliendo en el mundo del fitness, del rendimiento, del entrenamiento deportivo, y yo creo que quizás alguna asignatura más orientada a este tipo de sectores podríamos también incluir de cara a años posteriores. Hay una sensación también, esto en el ámbito profesional, ¿no? En las empresas, ¿no? De hecho, ha habido intelectuales que han escrito sobre ello, ¿no? Juan Manuel de Prada hace unos meses escribió sobre la devaluación de los títulos universitarios, ¿no? Decía que se habían convertido un poco en una especie de máquina las universidades donde dispensaban títulos a mansalva, ¿no? Recordemos que España es, pues, el país europeo que más universitarios tiene, ¿no? A lo mejor por eso nos cuesta tanto, pues, que haya una inserción laboral de esos estudiantes, ¿no?, que se han graduado. ¿Tenéis miedo, tú, Enrique, como catedrático y como candidato a rector, y vosotros como estudiantes, tenéis la sensación que así es? O sea, vosotros, por ejemplo, estáis estudiando el título con la sensación de que a lo mejor el título de universidad ya no vale tanto como hace 20 años. Sí que es algo que, o sea, yo como estudiante es de lo que me he dado mucha cuenta, y es desde que se pasó a una titulación como grado, se ha devaluado muchísimo, y ahora mismo el título que sí que tendría el mismo valor que hace 10-15 años, lo que sería la especialización, es el máster. O sea, el problema es que a día de hoy se imparte, y sobre todo se da mucho a los jóvenes, el decir de cuando termines bachillerato tienes que ir sí o sí a la carrera, tienes que entrar a la universidad, y porque no sé, tampoco se dan a conocer otras vías, otras formas, y también
también se ha favorecido mucho eso, o sea, no solo por parte de las instituciones públicas, sino también como que la sociedad ha invitado a eso de decir, bueno, si no tienes un título, ¿a dónde vas a llegar? Y luego que seguir con haber estado tanto tiempo de esta forma ha llegado a empresas de decir, me vale más los conocimientos que tengas ya un poco más autodidactas que en sí la educación que hayas tenido. Hombre, siempre que podemos hacer, yendo hacia atrás, tu pregunta hace que cuando yo estudiaba, la proporción de gente que estudiaba, que tenía estudios superiores, era muy baja. Con lo cual, pues, como es lógico, cuando la proporción es muy, muy baja, es mucho más fácil, o su título está es más valioso, porque hay menos gente que lo tiene. Eso es una cuestión de oferta y demanda, en cualquier sitio va a haber. Lo que sí está claro es que ahora mismo yo no creo que los estudiantes que ahora mismo acaban tengan más complicado encontrar trabajo que lo que nos costaba a nosotros hace, pues eso, 35, 40 años, salir con la licenciatura que salíamos entonces y buscar trabajo. Hay en determinadas áreas que el trabajo ahora mismo, sobre todo en las áreas tecnológicas, que el trabajo prácticamente los estudiantes, si quieren, antes de acabar están trabajando, con lo cual no es un problema. A lo mejor sí, ya no salen ganando tanto como salían antes, pero es también una cuestión de oferta y demanda. Has aumentado el nivel de capacitación laboral de tu población que está saliendo, porque no es lo mismo salir con un bachillerato, con el graduado elemental o simplemente el bachillerato, que salir con una carrera universitaria o una formación profesional de grado superior. Pero entonces, claro, hay más gente, como es lógico. Por la ley de oferta y demanda, los salarios no pueden ser tan altos cuando había tan poquita gente, porque entonces sí había bastante menos competencia. Cuando hay más competencia, pues, pero yo creo que ahora mismo la gente que sale ahora mismo de la universidad tiene, creo, o a mi modo de ver, menos dificultades de encontrar el primer empleo que teníamos nosotros hace 35 años. No veo ese problema. Creo que es una mejora porque tenemos gente más preparada, capaz de abordar tareas más complejas que simplemente si sales con la formación básica elemental o simplemente con un ciclo formativo elemental o medio. Entonces, eso está muy bien para la sociedad, pero también tenemos que ser capaces de aprovechar esas ventajas que tenemos. Tener una sociedad más educada nos proporciona ventajas y tenemos que ser capaces de aprovecharlas. O sea, ¿tú crees, Enrique, que no hay gente que está sobrecualificada? Es decir, porque tiene complicado integrarse en el mercado laboral. Conocidos son casos pues que a lo mejor están trabajando en hostelería y son graduados en psicología, ¿no? Es decir, hay carreras que no tienen sencillo encaje laboral, ¿no crees? Eso sí puede haber. Siempre puede haber carreras en determinadas áreas que su encaje laboral sea más complicada. Pero si lo abordamos como cuestión global, yo no lo veo tan difícil. Yo recuerdo que a lo mejor mi promoción que acabó, yo soy licenciado en químicas, que acabó mi promoción en químicas, pues nosotros, bueno, pues más o menos nos fuimos colocando más, pero 3 o 4 años después, la salida natural que había en aquellos momentos, que era la docencia, se llenó y tuvieron problemas puntuales o determinadas carreras que a lo mejor están sobredimensionadas. En número de accesos siempre puede haber, pero yo creo que ahora mismo no, en general, si haces la estadística de toda la universidad, no creo que los universitarios que ahora mismo tenemos
tengan mayores dificultades que tuvimos nosotros, que éramos muchísimos menos, en colocarse, en encontrar el primer empleo. Y las estadísticas nos lo dicen, es decir, y además también las estadísticas te sacan niveles de empleo por categorías profesionales en determinadas carreras y no hay esos problemas. Cristina. Bueno, rescato lo que han dicho mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo. En comparación con hace 20, 30 años, la demanda estudiantil en cuanto a formación superior, no ya a nivel básico de estudios, ha crecido mucho. Y ese interés yo creo que ha fomentado la creación de nuevas carreras, nuevos grados, que actualmente también se están desarrollando. No obstante, vuelvo a rescatar lo que ha dicho mi compañero, que es que actualmente, una vez se acaba el grado, sí que es verdad que esa validación no nos da, digamos, un acceso directo al mundo laboral, ya que sin un máster no tenemos esa capacidad de ponernos ya a trabajar. Y yo creo que se echa un poco en falta esa apuesta por, digamos, aumentar en la práctica. No solamente formarse en el grado, sino también implementar programas que ayuden a los estudiantes a prepararse mejor de cara al acceso al mundo laboral. Porque yo creo que la experiencia que se obtiene en el grado no es suficiente para enfrentarse a todos los problemas que vamos a encontrarnos en el mundo en el día de mañana. Y yo creo que ahí sí que tendríamos que hacer un poco más de hincapié para formarnos mejor los estudiantes. Precisamente hablando, ¿no?, de la transición de licenciatura a grado, al final eso se explica con la aplicación del Plan Bolonia. El Plan Bolonia nació un poco en parte pues para que se valorase el trabajo continuo, es decir, no solo el trabajo del examen, sino el trabajo continuo. A veces existe, por lo menos en la mía, en la que yo estudié, que es Derecho, existía a veces la sensación de que no se llegaba a aplicar al 100% el Plan Bolonia, es decir, de que un cuerpo de profesores, pues con unos años a veces considerables, seguían un poco obcecados en la antigua aplicación de la ley, ¿no? Es decir, de si estudias el examen, apruebas. Si da igual que hayas participado en clase, da igual que hayas entregado todas las prácticas, ¿no? Vosotros, como alumnos, y tú como profesor, Enrique, ¿tenéis la sensación de que se aplica todo lo que se debería al Plan Bolonia? Es decir, ¿se premia el trabajo continuo del alumnado o se sigue premiando más el examen? Bueno, precisamente Ingeniería Informática es una de las carreras que el Plan Bolonia no está aplicado en España. Es decir, mi profesión no está regulada, no tenemos colegios, no podemos colegiarnos. Entonces, obviamente el profesorado está muy dividido entre los que, aunque no se haya aplicado, lo apliquen en sus asignaturas activamente, de que la participación tiene un gran valor, las prácticas que se entregan, todo el trabajo que se desarrolla, y luego el examen a lo mejor es un poco más, es más un trámite, o incluso hay veces que no tienes que presentarlo por la continua. Pero sí que hay otro sector que como hemos comentado antes, que cree que no estamos tan preparados, y sí que, aunque participes mucho, entregues las prácticas al día, preguntes, estés de forma activa en contacto con el profesor y con la asignatura, como que aíslan todo ese trabajo y se dedican solo al examen. Entonces, sí que se nota todavía que que tanto el profesorado como los departamentos necesitan dar un paso más a efectos de aplicar el Plan Bolonia, porque de verdad es una necesidad. Bueno, en este sentido, también yo quiero hacer una puntualización, porque yo he estado desde el principio implicado en las modificaciones de los títulos. De hecho, formé parte como profesor de la comisión que elaboró el grado de Química, y el principal problema que nos encontramos en la aplicación de metodologías más interactivas con el estudiante es el elevado número de alumnos por clase. Es decir, cuando tienes una clase de 60 estudiantes, es muy complicado hacer muchas evaluaciones, hacer muchas
tipo de evaluación continua, porque el trabajo al final te acaba desbordando. Como profesor, porque si tienes que corregir 60 cada semana, haces una pequeña prueba o haces pides trabajos o pides pequeños informes, pues al final acabas teniendo una pila que es prácticamente imposible. Tenemos que, en primer lugar, tenemos que asegurarnos que la financiación nos permite, porque claro, somos universidad pública, la financiación nos viene de la Generalitat Valenciana, que la financiación nos permite hacer grupos más pequeños. Y si no es posible, creo que siempre hay opciones de, bueno, pues hacer, por ejemplo, en alguna titulación se está implementando este año, de hacer a lo mejor clases mucho más numerosas cuando se da una exposición de teoría, pues que a lo mejor da lo mismo dárselas a 40 que a 80, y hacer grupos más pequeños en el momento que haya que hacer una práctica. Es decir, tendremos que ser capaces de jugar con la ratio de estudiantes para implementar una serie de competencias que de otra forma los estudiantes no desarrollan. Porque sí, está muy bien plantear un examen final, al estudiante le pones, dices, bueno, pues tú tienes un cierto tiempo en resolver un problema que te estoy poniendo o resolverme esta cuestión que te tienes que saber, pero hay otra serie de habilidades que son muy relevantes a la hora de luego desarrollar las profesiones para las cuales está capacitando tu grado, que no se pueden evaluar simplemente con un examen final. Entonces tendremos que ser capaces de desarrollar herramientas y metodologías que sean capaces de evaluar dentro de la Universidad de Alicante ese tipo de habilidades que luego el mundo laboral requiere. Por ejemplo, una de las habilidades que siempre requiere es ser capaz de hablar en público. Porque si vas a interactuar con otra gente, pues tendremos que ser capaces de hacer ese tipo de habilidades. A lo mejor no en todas las asignaturas, pero sí se puede programar, pues en esta asignatura se evalúa esto y en esta asignatura esta otra habilidad que el estudiante debe desarrollar. Y luego también es importante que hay veces, bueno, pues que en la carrera no se puede desarrollar todo. Necesitamos proponer a los estudiantes también cursos y formación adicional que no le lleve demasiado tiempo, porque los estudiantes también andan agobiados con el tiempo, para ser capaces de desarrollar este otro tipo de habilidades que a lo mejor no da tiempo a desarrollar en los grados. Es decir, proponer lo que se llama ahora microcredenciales o cursos con microcredenciales que les permitan desarrollar otro tipo de habilidades para que luego el mercado laboral eso lo aprecie. Cristina. Bueno, yo en cuanto a lo que has comentado antes de las clases que tienen un gran número de alumnos, yo con el cambio de carrera este año lo he notado mucho. En los grupos de prácticas, digamos que hacen una serie de subgrupos y somos menos, lo cual la relación alumnado profesorado para mí es excelente. Tenemos más contacto y el aprendizaje es mucho mejor. Y también en cuanto a las competencias que también habéis comentado, está claro que a la hora de evaluar siempre será necesario una prueba, un examen o pruebas más pequeñas, porque al fin y al cabo debes evaluar de cierta forma que los contenidos que se han ido explicando en clase han sido absorbidos por el propio estudiante. Pero también hay otras competencias que son necesarias, que también se pueden evaluar en prácticas. Yo en mi carrera noto mucho la inquietud por parte del profesorado de desenvolvernos en tareas, ya no explicando primeramente los conceptos teóricos en clase, sino dejándonos un poco la libertad de interactuar entre nosotros, de saber a qué tipo de situaciones podemos llegar a desenvolvernos por nosotros mismos. Y yo creo que esas son grandes aptitudes que en la universidad deberían incidirse un poco más, sobre todo por nuestro crecimiento
a nivel de intelectual, de formación a nivel de estudios, y eso yo creo que nos puede favorecer con creces de cara a la salida al mercado laboral. Normalmente este espacio sirve un poco también de desahogo, ¿eh? En el primer programa Enrique lo sabe, se desahogaron con la burocracia, ¿no? Luego Enrique en el siguiente con los bancos, ¿no? Que te dije. Así que si hay algún profesor que no os gusta podéis decirlo, ¿sabes? Y queda aquí en privado, ¿eh? Luego lo escuchará y no nos hacemos cargo de las consecuencias que pueda tener, ¿no? Habéis comentado al principio, ¿no? Hay un problema que es la falta de... Por eso a lo mejor existe esa sensación de pues que ha habido una devaluación de los títulos universitarios, que es la falta de conexión entre la universidad y la empresa, ¿no? Es decir, que da la sensación de... Y es más, hay universidades privadas, ¿no? Que una en concreto, ¿no? Que su eslogan es tendrás trabajo, ¿no? Es decir, claro, utiliza bien ese gancho, ¿no? A sabiendas un poco de que la universidad pública quizá hace aguas en ese sentido. ¿Tenéis esa sensación o es un mito? Totalmente. O sea, a día de hoy no creo que exista empresa que cuando entres o te contraten no te tengan 3, 4, 5, 6 meses de formación, no para recuperar material que has aprendido en la universidad, sino para explicarte totalmente cómo funcionan ellos y qué tareas vas a desarrollar. Hay un problema muy muy grande en ese sentido porque tenemos en la universidad en general el problema de que aprendemos lo mínimo para sobrevivir, en el sentido de aprendes para luego cuando te enfrentes en una empresa o cuando te enseñen en una empresa sepas al menos de qué te están hablando, y es un problema que cada vez se está viviendo más y al que no se le pone freno ninguno. Yo en ese sentido creo que es un problema ahora mismo que tenemos las universidades públicas y que, bueno, pues sobre todo en el tema de los másteres, las universidades privadas, y el otro día venía un artículo en uno de los periódicos más importantes que mencionaba esto, que nos están comiendo el terreno, y yo creo que sobre todo en los másteres, o sea, la proporción de estudiantes en grado en universidades privadas todavía es relativamente bajo, pero la proporción de estudiantes en másteres en universidades privadas prácticamente está superando ahora mismo las universidades públicas. Tenemos que ser capaces desde las universidades públicas de abordar ese problema, y ese problema de la única forma que lo podemos hacer es mejorando nuestra conexión con el tejido productivo. Yo creo que en la Universidad de Alicante tenemos que conectarnos, sobre todo, pues estamos en la provincia de Alicante, con el tejido productivo de la provincia. Tenemos grandes empresas, tenemos desde la Universidad de Alicante que llamar a la puerta de esas empresas y decirle: ¿qué necesitas? ¿Necesitas estudiantes? Te propongo hacer convenios de prácticas, ofertar en esas empresas prácticas para los estudiantes que sean realmente prácticas que luego les sirvan en el mercado laboral. Y tenemos que ser muy proactivos desde la Universidad de Alicante para conseguir que las empresas llamen a nuestra puerta para buscar a sus futuros empleados. No creo que ahora mismo podamos competir en esos sentidos con la universidad privada si no hacemos esa labor. Y tenemos que ser nosotros los que lideremos desde la Universidad de Alicante esa tarea. Es decir, tenemos que facilitarles, porque muchas veces las empresas se quejan de nuestra excesiva burocracia. Tenemos que facilitarles que cuando una empresa llame a nuestra puerta y dice: quiero tener 3, 4, 2, 5 estudiantes en prácticas, pues facilitarle las puertas para que ese convenio que regula todo eso sea lo más sencillo posible. Y luego nosotros también tenemos que ir a la búsqueda de las empresas, que tenemos muy buenas empresas en la provincia de Alicante, para que nuestros estudiantes sean capaces, todos aquellos que quieran, de realizar prácticas, bien lo que llamamos curriculares, es decir, que luego les cuenten como créditos dentro de la carrera, o
como extracurriculares una vez que han acabado, para que pues también tengan experiencia laboral, y ya simplemente por experiencia que yo he visto con mis hijos, sabes claramente que muchas empresas, pues en el momento que tienes ya una pequeña experiencia, independientemente de muchas veces de lo que sea, que has tenido una inserción en el mercado laboral, a veces da lo mismo que tú vayas a trabajar, por ejemplo, en el sector informático y has trabajado un tiempo en otro sector, da lo mismo la experiencia que tenga, pero ya valoran porque tú ya saben que has estado trabajando, que sabes cómo funciona el mercado laboral, que sabes cómo funciona una empresa, y aunque sea de un área totalmente distinta, pero bueno, todas las empresas funcionan más o menos igual. Tienes un jefe, tienes que hacer una labor, tienes que ser resolutivo. Pues tenemos que ser capaces desde la Universidad de Alicante de ofertar un programa de inserción laboral a nuestros estudiantes que sea realmente eficaz. Sí, totalmente. Yo coincido plenamente con ellos. Creo que los contenidos, digamos, que se desarrollan en los grados, en comparación a los que vemos posteriormente, ¿no? En las prácticas, cuando ya nos ponemos a trabajar, estamos en primera línea de ese mercado laboral, son muy básicos, y considero que esa distancia, ¿no?, entre acabar el grado y empezar a hacer unas prácticas o ya estar en un trabajo es muy grande. Y creo que se deben plantear varios programas, ¿no?, capaces de, digamos, acortar esa distancia. Que si realmente somos estudiantes, somos de mayores de edad, tenemos cierta experiencia, pero no tenemos tanta experiencia como puede parecer. Y yo creo que gracias a esos programas podremos formar a estudiantes más preparados, ya sea con tareas fuera del grado, dentro del grado, y ese planteamiento de prácticas yo creo que también es muy importante de cara a eso, a aumentar la preparación por parte del estudiantado y digamos estar menos perdidos, o sí, tener un poco más de tranquilidad en cuanto a la entrada al mundo laboral. Voy a abrir un melón interesante, ¿no?, que tiene que ver... No te pongas nervioso. Vale. No te asustes. Que tiene que ver con esto, ¿no? A veces hay una sensación, y esto es uno de los dilemas, ¿no?, que más se plantea no solo en España, sino en el mundo. De hecho, uno de los candidatos a las elecciones de Estados Unidos, el vicepresidente de Donald Trump, si gana, pues tiene esa vítola de decir, oye, yo he conseguido llegar desde una clase humilde, he conseguido llegar a Yale, por ejemplo, pues siendo de un estamento humilde y demás, ¿no? ¿A qué me refiero? A veces hay una sensación de que si uno, por ejemplo, estudia el grado en una universidad pública, vale, muy bien, pero si no estudia un máster dejándose un dinero, tiene pues complicado, pues a lo mejor llevar a cabo ese ascenso social, ¿no? Y eso pasa mucho, uno cuando investiga en LinkedIn, por ejemplo, cuando uno ve a directivos, normalmente todos han estudiado el máster en una universidad privada, ¿no? Es decir, ¿tenéis esa sensación los estudiantes o es más interés político que otra cosa? Sí que es cierto que el máster es un paso más, es un paso más acerca de hacer a la especialización a la que quieres tratar, y ya no hablamos de un grado como por ejemplo puede ser, en mi carrera entran 200 personas al año, el máster son 25 plazas, muchas veces no se llena. Y también tienes el trabajo de fin de máster, que volvemos al mismo, no es un trabajo de fin de grado, es un escalón más en la educación, y sí que lleva a un escalón más en la escala social por la complejidad que tiene, y realmente es algo que es difícil de conseguir y que es muy reconocido, igual que el doctorado, solo que el doctorado son más años y es algo que se trata mucho menos, pero el máster es ese punto medio en el que te formas mucho más ya efectivamente en lo que quieres trabajar o en lo que quieres investigar o desarrollar. Pero ¿tú crees, Antonio, que por ejemplo una persona que estudió un máster en una universidad pública y otro que ha estudiado un máster en una universidad privada tienen la misma experiencia, ¿no? Vamos a suponer, han hecho los mismos años de prácticas, tienen la misma media en la universidad. ¿Tú crees que la empresa escogería antes el de la pública o el de la privada?
Yo si fuese una empresa escogería al estudiante de la universidad privada, porque un gran problema que también existe en las universidades públicas es el hecho de que los másteres también siguen siendo algo muy genérico, y que en la universidad privada te garantizan que a lo mejor en 1 o 2 años vas a trabajar con lo último que hay en la sociedad a nivel empresarial, y sobre todo te acercan a esas empresas, y sobre todo también a nivel presupuestario. Esas universidades privadas invierten mucho en la educación, en los másteres, y por eso hay una gran cantidad de estudiantado que salta del grado público al máster privado. Yo creo que esto va perfectamente en relación con lo que estábamos hablando antes. El grado es una formación mucho más genérica, pues que da una formación de base, pero luego cuando se habla de especialización hay una serie de tipos de másteres que llamaríamos académicos, que simplemente para profundizar en contenidos, conocimientos de una determinada materia, y que bueno, pues luego a veces sirven para hacer doctorados y establecer una carrera científica en todos los ámbitos de conocimiento. Pero luego tenemos una serie de másteres que están más encaminados a un mercado laboral, y es ahí donde nosotros hacemos aguas por eso, porque nos falta la relación con las empresas. Es decir, en ese sentido, en los másteres que llamaríamos que son aquellos que van más encaminados al mercado laboral y no más a la profundización de conocimientos académicos, que eso también son necesarios y los tenemos que tener. Y en eso la universidad privada, como no hay un negocio, no ven detrás un negocio, porque seamos conscientes, las universidades privadas van donde hay negocio. En eso no hay negocio, pues ese tipo de másteres o doctorados, pues ellos doctorados, universidades privadas con doctorados de momento hay relativamente pocos. Entonces, ahí no van porque hay poco negocio, pero donde hay negocios sí lo tienen claro, y entonces plantean una serie de másteres muy encaminados al mercado laboral, muy bien relacionados con las empresas, y que, pues como dice, pues alguna de ellas se publicita, tendrás empleo. No es la única misión de la universidad pública, pero en ese sentido sí necesitamos también una serie de másteres que sean capaces de conectar con el tejido productivo y proporcionar los profesionales que ellos quieren, pero la única forma es esa, conectar con las empresas, hacer un sondeo, ver qué es lo que necesitan. Y luego también desde la Universidad de Alicante necesitamos en ese tipo de másteres ser más flexibles a la hora de seleccionar, tener una cierta flexibilidad a la hora de seleccionar el profesorado. ¿Por qué? Porque te puede interesar que 3, 4, 5 horas venga tal profesional de tal empresa porque sabes que es una figura relevante y que a lo mejor no necesitas más de 3, 4, 5 horas, les vas a dar una serie de ideas, conocimientos que ninguna otra persona dentro de la universidad puede proporcionarle, porque está en contacto directo con la realidad del día a día de la empresa. Entonces necesitamos eso, y para hacer eso también necesitas cierta flexibilidad a la hora de gestionar los másteres, que es una de las cosas que necesariamente tenemos que hacer. No podemos tener una estructura tan rígida de profesorado como en un grado que son conocimientos básicos. Sí, es así. En un grado, digamos que los conocimientos son más básicos, digamos que no entran tan en profundidad. Y en un máster yo creo que de cara ya a la educación más de carácter privado, esa orientación, ¿no? Como bien habéis dicho, en cuanto a acceso a infraestructuras, entrada en ese mundo laboral que es tan presente hoy en día, yo creo que facilitan más esa entrada por parte del estudiante y esas gestiones en cuanto a contacto con empresas, y digamos que esa relación está mejor planteada, yo creo que por parte del organismo, de la entidad
pública. La preparación en ambos másteres es buena, es de calidad. Ambos estudiantes participarían en el grado, estarían bien formados, pero sí que ese organismo privado quizás hace que esa relación sea menos compleja, sea más flexible, como bien habéis dicho, y hace que a la hora de llamar la atención de las empresas sea más cómodo llamar a alguien que ha estado formado en un máster en un entorno privado que en uno público. Os quería preguntar, ya sé que tú, cuando has dicho lo de abrir el melón, te has puesto, te han subido ahí las pulsaciones, tenemos ahí un detector. Estáis cómodos, ¿no?, en el programa. Sí, muy cómodos. Sí, muy bien. ¿En la universidad estáis cómodos? O sea, ¿os sentís parte del campus? ¿Hacéis vida en el campus? Algo muy bueno que tiene la Universidad de Alicante es que, o sea, a mi parecer, al ser un campus tan abierto, al estar todos los centros, todas las facultades tan juntas, realmente yo, que soy una persona que hace mucha vida en el campus, yo me siento muy universitario, y no universitario genérico, sino de la Universidad de Alicante. Y es algo de lo que cuando yo estaba pensando en hacer el Erasmus dije, irme de la Universidad de Alicante, o sea, irme teniendo las amistades que tengo, el campus que hay, la vida que hay tanto en San Vicente como en Alicante, es algo por lo que realmente me lo planteo. Entonces yo sí que realmente estoy muy cómodo. Sí, vamos a ver, tenemos un campus en la Universidad de Alicante, tenemos un campus magnífico, tenemos la gran ventaja de tener prácticamente todos los estudiantes radicados en el campus de San Vicente, y ahora, bueno, pues un poquito la ampliación hacia el campus, hacia la zona de expansión, la zona del parque científico. Pero también a veces te das cuenta de que en comparación con otras universidades tenemos menos presencia fuera de lo que es el campus. Es decir, a mí me gustaría también que los estudiantes no solamente disfruten el campus, sino que se sientan orgullosos de pertenecer a la Universidad de Alicante, de haber estudiado en la Universidad de Alicante, de que lleven la bandera de la Universidad de Alicante allí por donde luego vayan trabajando. Y a veces creo que nos hace falta crear un poquito también de imagen de marca externa, que se nos vea no solamente dentro de la universidad, sino fuera de la universidad, como la universidad de la provincia de Alicante, la universidad de referencia, y que la gente se sienta atraída externamente a la Universidad de Alicante. Y yo creo que para eso necesitamos crear imagen de marca fuera de la universidad, para que nos perciban como referentes, porque si no también dentro de la provincia tenemos otras universidades también públicas, y que yo creo que esa exposición o esa comunicación de las cosas que hacen lo hacen mejor que nosotros. Entonces creo que es necesario potenciar nuestra imagen de marca fuera de la universidad, y que no solamente los alumnos que lleguen a la Universidad de Alicante y se encuentren en un campus muy concentrado, donde es muy fácil resolver problemas, porque tienes todos los servicios muy cerca, la biblioteca, sino que también formen parte de la vida universitaria, como dice Antonio, y también luego expandan la marca de la universidad allá por donde vayan, y yo creo que eso a veces nos falta. Las sudaderas no te gustan, ¿no? El modelo que hay ahora de precisamente tenemos un problema. Tenemos un problema que es difícil comprar sudaderas de la Universidad de Alicante. Es complicado comprarlas. Es complicado comprarlas. No es que no me gusten, las sudaderas están muy bien. O sea, es una de las formas, pero uno de los problemas serios que tenemos, y además puede parecer una tontería, pero con ese tipo de cuestiones, si tú ves a la gente llevando la sudadera de la Universidad de Alicante, pues por la calle más o menos dices, pues mira, está la Universidad de Alicante. Y es difícil comprar una sudadera de la Universidad de Alicante. Y es una de las cosas que a veces parece tonta, pero también es una de las formas más sencillas de crear imagen de marca. Comprar una sudadera, ¿quién dice comprar una sudadera? Comprar una jarra para tomarse el café, un boli, una carpeta. Eso es complicado y tenemos que facilitar eso. Y son acciones relativamente sencillas, pero que eso crean
imagen de marca. Por ejemplo, ellos dos podíais haber venido con una camiseta de la Universidad de Alicante y es complicado comprar una camiseta de la Universidad de Alicante. A lo mejor, Cristina, como está en un equipo federado de la universidad, pues le proporcionan camisetas. Sí, tengo muchas camisetas y muchas sudaderas, la verdad. A mí no me faltan, no. Pero un estudiante normal va a comprar a lo mejor también un Erasmus que viene, que siempre se llevan un recuerdo. Les cuesta comprar una camiseta. Yo no conseguí comprarme una sudadera, así que nada, si alguien lo escucha, yo quiero una y si quiere un día hago el podcast con la sudadera de la UA y así. Perfecto. Ahora se animan, ¿no? Exactamente. Sí. Yo te puedo dejar una, que tengo un montón, no hay problema. Y bueno, en cuanto al campus no tengo nada que decir. Yo, bueno, cuando tomé la decisión de cambiarme de carrera, la verdad que me costó mucho visualizar la posibilidad de irme del campus y me dolió mucho porque los 2 años que pasé disfruté muchísimo. Las instalaciones para mí tienen una cercanía muy positiva. La relación, digamos, entre los estudiantes, el hecho de que estén tan cerca esas facultades hace que sea mucho más próxima. Y bueno, como bien habéis dicho, yo estoy en un equipo de voleibol y tengo muchas instalaciones, está el gimnasio, que sí que es verdad que pese a que tenga varios años está muy bien. El pabellón también está cerca de las facultades y demás, y bueno, en cuanto a servicios de bibliotecas y demás también está muy expandido y también se están llevando a cabo varias obras. Bueno, se hizo la Facultad de Educación hace relativamente poco, también se están retomando las obras en la piscina, que estuvieron unos años paradas, pero bien. Y bueno, si queremos promocionar un poco la imagen de la universidad y queremos que lleguen a más jóvenes, yo creo que la mejor manera es hacerlo mediante Internet, las redes sociales. Hoy en día los jóvenes estamos constantemente en línea, estamos pendientes de esa notificación, de esa red social. Yo creo que sería muy beneficioso por parte de la universidad que por medio de esas redes, ¿no?, de esos medios, de canales de difusión y demás, hiciéramos llegar más información acerca de la universidad, de darnos a conocer, de dar esa visión de los proyectos que estamos generando, y yo creo que sería muy beneficioso para la universidad. Cristina, ¿tú te sientes representada por el Consejo de Estudiantes? O sea, ¿sientes que las quejas que tienen los alumnos pues llegan a donde tienen que llegar o no? Bueno, no estoy yo muy involucrada en el Consejo de Estudiantes y demás, pero sí que es verdad que por parte de los delegados y demás, cuando han habido situaciones en las que han habido una serie de quejas y demás, sí que se ha organizado bastante bien y ha llegado la información para posibles reformas en clase o de los motivos que sean. Pero sí que me siento bastante respaldada. No estoy muy presente en el consejo y demás, pero no he notado una falta de respaldo en absoluto. Antonio, vale. tú estás en el consejo. El caso es que he estado 2 años y medio como vicesecretario de Infraestructuras, Innovación y Tecnologías y como política universitaria. Entonces tengo, digamos que bastante rodaje en ese tema. Un gran problema que tiene el Consejo de Estudiantes es que a día de hoy está formado principalmente por el estudiantado de Económicas y Derecho. El presidente Abel es de la Facultad de Letras, pero hay un gran problema y es que no está representada ni la Facultad de Educación, ni la de Ciencias, ni la de Ciencias de la Salud, ni la Escuela Politécnica. Entonces, sí que es cierto que el claustro de lo que es el Consejo de Estudiantes sí que está formado por reglamento por todos los centros, pero el problema que existe es en lo que se refiere a la comisión permanente, digamos, a quien desarrolla la actividad, solo están estos 3 centros ahora mismo. Entonces sí que es cierto que gran parte de ese problema que tenemos con el Consejo lo suplimos las delegaciones. Yo soy de la delegación de estudiantes de la Escuela Politécnica y sí que es cierto que en algunos casos les hemos pedido ayuda y por supuesto nos han brindado las solicitudes que hemos tenido, pero en gran medida siempre hemos trabajado nosotros de una forma más individual. Sí, bueno, aquí en las cuestiones de estudiantes
hay que resolver algunos problemas. En primer lugar, bueno, pues los estudiantes, a la hora de organizar el consejo de estudiantes, bueno, pues ellos son autónomos, se lo organizan, pero yo creo que sí es importante que el núcleo directivo del consejo de estudiantes un poco refleje la diversidad que tenemos dentro de la Universidad de Alicante. Y luego sí creo que es muy necesario, aunque, como Antonio dice, ellos han recibido ayuda del Consejo General de Estudiantes, sí que es necesario mejorar la coordinación entre el Consejo de Estudiantes y las delegaciones de estudiantes de cada uno de los centros. Es importante que haya coordinación, que haya trasvase de información y que todos en conjunto trabajen por el bien de los estudiantes, que al final será el bien de la Universidad de Alicante. La coordinación, y también otro de los aspectos importantes que hay que valorar en este caso también es la participación. Hay veces que cuesta encontrar gente que se quiera meter en consejos de estudiantes, pues porque, bueno, pues es una tarea adicional. Tenemos que, en principio, mejorar el reconocimiento que se les da a los estudiantes por la participación en las actividades de representación, que es una de las cosas importantes. Y luego tenemos que favorecer que los estudiantes participen, porque si los estudiantes participan, tienen otra visión que no es la del profesorado, que no es la del personal de administración y servicios, y que todas las visiones son necesarias para hacer una Universidad de Alicante mejor. Entonces, yo creo que sí es importante mejorar la conexión entre el Consejo de Estudiantes y los diversos delegados de cada uno de los centros, y luego también, si es posible, mejorar la financiación para que puedan realizar más acciones en este sentido de que les sean importantes a los estudiantes y que, bueno, pues a veces pueden servir simplemente para hacer alguna actividad que cree grupo, pero otras pueden ser importantes para, desde su punto de vista, con ellos como principales directores, que sí mejoren su formación posterior. Yo sé que muchas veces muchos de estos consejos y delegaciones de alumnos de los centros organizan pequeños congresos de estudiantes donde se traen algún ponente relevante, donde ellos mismos exponen pequeños trabajos que son como ensayos para cuestiones que luego van a ser importantes en su vida laboral. Pues nuestro tiempo se termina. Antonio, Enrique, Cristina, ha sido un placer. Estáis aprobados los tres. Ha estado muy bien, enhorabuena. Y nada, que vaya muy bien. Y bueno, esta es vuestra casa. Tú ya has venido 3 veces. Ya he venido 3 veces, encantadísimo. Para que veáis lo a gusto que está. Así que es un abrazo a los tres, muy fuerte. Y gracias a ustedes por escucharnos. Sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte. Plaza Podcast.